Aquel día debía ser mío. Después de años sobreviviendo entre silencios, deudas y recuerdos que aún duelen, finalmente tenía algo propio. Una oferta de trabajo. Un futuro. Un motivo para sonreír. Pero en cuestión de minutos. Ese momento fue robado. No por un desconocido, sino por la persona que menos imaginé. La esposa de mi primo. Todo comenzó con un anuncio. Uno que llenó de aplausos la mesa. De lágrimas los ojos de mis tíos. Y de veneno cada palabra que vino después. Ese día no solo descubrí que estaba sola. Descubrí que, para algunos, la bondad es una invitación al abuso. Y que la sangre no siempre define la familia. Viví con mi tío Mark y mi tía Linda desde que tengo memoria de tragedia. Mis padres desaparecieron de mi vida una noche lluviosa, cuando el mundo decidió que debía aprender a ser fuerte antes de aprender a ser adulta. Yo tenía 17 años. Ellos quedaron en coma tras un accidente. El hospital, las facturas, los estudios, eran demasiado. Pero mi tío se ofreció a ayudar. Eres como una hija para nosotros, me dijo. Yo, ingenua y agradecida, creí en esas palabras como quien cree en un refugio. Con el tiempo, mis padres fallecieron. Yo seguí allí, estudié, trabajé medio tiempo, y más adelante, aporté más de lo que muchos sabían. De hecho, mucho más. Jason, mi primo, se casó con Cindy hace 3 años. Siempre fue distante, pero cordial. Jamás cruzamos palabras más allá de lo necesario. Hasta ese día, habíamos organizado una cena familiar para celebrar mi nueva oportunidad laboral. Pensé que por fin podía compartir algo mío. Ser vista. Pero justo cuando levanté la copa para brindar, Cindy habló. Estoy embarazada, dijo con una sonrisa contenida, como si llevara semanas planeando ese momento. Los gritos de alegría no se hicieron esperar. Jason la abrazó con euforia. Mis tíos lloraban. Yo aplaudí. De verdad me alegré. Pensé, le compraré algo bonito al bebé. Algo especial. Pero no pasaron ni 5 minutos cuando Cindy volvió a hablar. Esta vez sin dulzura en la voz. Y creo que Sierra debería buscar otro lugar para vivir. El silencio cayó sobre la mesa como una bomba. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. ¿Buscar otro lugar? ¿Así, sin más? ¿Después de tantos años? Intenté responder con calma, sin perder la dignidad, pero no sabía que eso solo era el comienzo de una guerra silenciosa, pero devastadora. Una guerra por algo más que una casa. Por respeto, por memoria, por justicia. ¿Alguna vez sentiste que alguien quiso borrarte de tu propia historia? Déjame tu comentario. Quiero leerte. Esa noche tenía el aire denso de las cosas que parecen perfectas, pero que esconden una grieta a punto de romperse. Mi tío Mark había preparado una cena especial. En el centro de la mesa, un estofado casero, el vino bueno que solo abrían en fechas importantes, y esa calidez falsa que a veces disfraza las familias rotas. Yo acababa de recibir mi carta de oferta laboral. Después de años estudiando, trabajando en silencio, cuidando las finanzas de una casa que no sentía del todo mía. Por fin, algo mío, algo solo para mí. Quería compartir la noticia, ver a mi tío sonreír, que mi tía Linda me abrazara como cuando era niña, que Jason, mi primo, dijera al menos, estoy orgulloso de ti. Pero no llegué a tiempo. Antes de que pudiera abrir la boca, Cindy, la esposa de Jason, dejó sus cubiertos con una teatralidad cuidadosamente medida y dijo: estoy embarazada. El tiempo se detuvo por un segundo. Luego llegaron los aplausos, las lágrimas, las felicitaciones. Jason se puso rojo de emoción. Mi tía se llevó las manos a la boca.
Mi tío levantó su copa. Y yo, sonreí. Sonreí porque pensé que eso era lo que debía hacer. Porque después de todo, un bebé siempre trae alegría. ¿No? Pero en mi interior, algo se rompió. No porque Cindy estuviera embarazada, sino porque lo supo. Supo que esa noche sería mía. Supo que tenía una noticia. Y eligió arrebatarla antes de que pudiera siquiera pronunciar una palabra. La velada continuó, cargada de un júbilo que ya no sentía. Cindy recibía atenciones, servilletas dobladas con esmero, más vino, más postre. Yo, sentada al borde de la mesa, en silencio, sentí cómo me desvanecía entre sus risas. Recordé los años atrás, la noche en que me quedé huérfana, la llamada del hospital, la promesa de mi tío Mark. Quédate con nosotros. Eres familia. Aquí siempre tendrás un lugar. Y así fue. Me convertí en esa sombra útil. Cocinaba. Limpiaba. Cuidaba a sus hijos cuando hacía falta. Y cuando heredé la pequeña compensación por la muerte de mis padres, la invertí. Compré esta casa con discreción, poniéndola a nombre mío, no por venganza, sino porque necesitaba sentir que al menos un rincón de este mundo me pertenecía. Pero nadie parecía recordarlo, ni notarlo. Y ahora, Cindy iba a tener un hijo. Y con él, la excusa perfecta para desplazarme. Yo no lo sabía entonces. Pero esa cena, aparentemente inocente, fue la trampa mejor servida. La celebración que escondía una ejecución. Y el cuchillo, ya estaba apuntando directo a mí. Cindy dejó su copa con elegancia, como si ensayara esa escena desde hacía semanas. Se acomodó el cabello, lanzó una sonrisa breve, y con una voz suave, demasiado suave, dijo: «Hay algo más que quería comentar». Todos la miraron. Jason le acarició el hombro. «Tía linda», aún con los ojos brillantes, preguntó con ternura: «¿Qué sucede, cariño?» Y entonces lo soltó. «Creo que Sierra debería ir pensando en mudarse». La frase cayó como un disparo en mitad de la mesa. Nadie dijo una palabra, ni siquiera el sonido de los cubiertos. Solo el silencio, espeso, incómodo, como si alguien acabara de encender la alarma sin previo aviso. Me reí, nerviosa. Pensé que quizás era una broma. «No creo que sea necesario. Cindy, cuando nazca el bebé, puedo ayudarles. Cuidar del pequeño. Hacer guardias en las noches si lo necesitan». Cindy no sonrió. Al contrario, me miró como si acabara de decir algo fuera de lugar. «No es eso, Sierra», respondió, sin rastro de amabilidad. «Es que no habrá suficiente espacio para todos. Cuando llegue el bebé, voy a necesitar tranquilidad, intimidad. Y sinceramente, no me sentiría cómoda teniendo una externa en la casa». «Externa». La palabra me golpeó en el pecho. Tía Linda intentó suavizar el momento, interrumpiendo: «Podemos limpiar el ático. Siempre hay soluciones. No es necesario tomar decisiones tan apresuradas». Pero Cindy ya había tomado la suya. «No se trata solo del espacio», continuó, con el mismo tono gélido. «Es cuestión de lo correcto. Sierra ha vivido aquí muchos años. Y creo que ha llegado el momento de que aprenda a valerse por sí misma. Todas las mujeres jóvenes buscan independencia hoy en día. ¿No?» Mi garganta ardía. Pero no por rabia. Era decepción. Era dolor. Era esa mezcla repulsiva de haber confiado. Y que te escupan en la cara por hacerlo. Jason, hasta entonces callado, intervino: «Cindy no lo dice con mala intención. Solo estamos siendo realistas. Las cosas están cambiando». Ahí lo entendí. No era solo ella. Ellos dos estaban de acuerdo. Mi primo, al que cuidé cuando se enfermó. Al que cubrí más de una vez cuando olvidaba sus citas. Ese mismo hombre ahora me miraba con una mezcla de lástima y distancia.
Mi tío Mark, que no había dicho una sola palabra. De pronto golpeó la mesa con fuerza. Su voz retumbó como un trueno. Basta, Cindy, estás cruzando la línea. Pero ya era tarde. La semilla estaba plantada. Yo no era bienvenida. No importaba cuánto hubiera dado. Cuánto hubiera soportado. Cindy no quería una sobrina en casa. Quería una reina, con su trono libre. Me levanté de la mesa con el corazón acelerado. No lloré, no supliqué, solo me fui a mi habitación. En silencio, cerré la puerta y apreté los dientes. Dentro de mí, algo había despertado. Porque si querían guerra, la tendrían. Y esa guerra no la iba a perder. La noche había caído y, con ella, el peso de las palabras de Cindy todavía se sentía en el aire. Mi habitación estaba en silencio, pero dentro de mí, una tormenta se desataba. Mis manos temblaban cuando apagué la luz. Mi mente no dejaba de repetirme una y otra vez las mismas palabras. Externa. Sentí un dolor frío, como si me hubieran echado de mi propia vida. Pero aún había algo más. Algo que no quería que me arrebataran. Algo que era mío. Al día siguiente, la guerra comenzó. El desayuno fue tenso. Nadie mencionó lo ocurrido la noche anterior. Cindy estaba sentada en la mesa. Con su sonrisa forzada, su barriga recién pronunciada. Pero su mirada, llena de veneno. Jason, como siempre, estaba más centrado en su teléfono que en su familia. Tía Linda no se atrevió a mirarme. Y mi tío Mark se sentó en silencio, como si él también estuviera atrapado en una jaula que alguien más había construido. Entonces, antes de que pudieran siquiera terminar de masticar su pan, lo dije, hay algo que deben saber. Mi voz salió más firme de lo que imaginaba. Esta casa es mía. La reacción de todos fue instantánea. Como si el tiempo hubiera dejado de moverse. Cindy dejó caer su cuchillo. Tía Linda soltó su taza de café, dejando que se derramara. Jason, con su cara de siempre, se congeló. Mi tío Mark no pudo evitar soltar una pequeña risa incrédula. Pero esta vez no era un sonido alegre. Era un intento de ocultar lo que sabía. Cindy me miró, sus ojos llenos de furia contenida. Y en su rostro se dibujó una sonrisa irónica. ¿Mía? Repitió. ¿Qué estás diciendo? ¿Sierra? Esta casa es de mi familia. Y aquí, su voz se quebró, mientras miraba a su esposo. Aquí todo está decidido. Entonces, la verdad explotó. Sí, dije, con una calma que no sentía. Me tomé un segundo para respirar antes de soltar lo que debía. Esta casa es mía. La compré con el dinero que recibí cuando mis padres murieron. Ellos ya no están aquí. Y yo lo hice todo. Todo lo que ustedes usan aquí. Lo pagué yo. Cada billón de esta casa vino de mi sacrificio. Lo que ustedes llamaron ayuda no fue más que mi obligación como hija. Pero el dinero, la casa, todo lo que me quedó, lo invertí aquí, en esta casa, porque fue lo único que pude heredar de ellos. El silencio fue mortal. Cindy, que siempre había tenido esa sonrisa dulce pero vacía, ya no sabía qué hacer. Jason se levantó, con el rostro desencajado. Y mi tío Mark, el hombre que había sido mi refugio, mi salvavidas, ahora no tenía palabras. ¿En qué momento me convertí en una extraña en mi propia casa? ¿En qué momento ellos dejaron de verme como parte de la familia? ¿Y si Cindy tenía razón? ¿Había llegado mi momento de salir de la burbuja de confort que había creado? Pero no podía permitirlo. No podía dejar que me desplazaran con mentiras y manipulaciones. Por todo lo que había dado. Por mis padres. Por mi sacrificio. No podía rendirme. No esta vez. Cindy no se quedó callada mucho tiempo. Su rostro pasó por todas las etapas del enojo, incredulidad, rabia, y finalmente,
Una expresión de puro desprecio. Entonces, ¿es esto lo que querías? ¿Exhibir tu victoria de esta forma? Su tono era venenoso. Pensé que este era un hogar. Pero resulta que para ti es solo una transacción. Una propiedad más para tu ego. Me levanté, mirando directamente sus ojos, los mismos ojos que me habían observado con suficiencia durante meses. No, Cindy, este no es un negocio para mí. Esto es lo único que me queda de mis padres. Y no voy a dejar que me lo quites. Jason intervino. Pero su intervención fue patética. Sierra, no lo tomes de esta forma. No es personal, es solo que las cosas están cambiando. Y nadie puede controlar lo que pasa. Nadie puede controlar, me llegó como una bofetada. ¿En serio? ¿Así de fácil iba a ser? Cambiar todo lo que había hecho. Lo que había sido. ¿Porque alguien más decidía que ya no valía? Mi tío Mark no dijo nada. Su mirada estaba clavada en el suelo. Avergonzado. Yo quería gritar. Quería hacerles ver lo injusto que era todo esto. Pero no lo hice. Caminé hacia la puerta. No con rabia, sino con una determinación que nunca había tenido. Salí sin decir nada más. Dejé que las puertas se cerraran con un golpe sordo tras de mí. Como si de repente el mundo hubiera decidido que ya no tenía cabida allí. Me expulsaron sin saber que yo ya había decidido irme. Pero esta vez. No como una víctima, sino como la dueña de mi vida. Esa noche, la rabia de Cindy me seguía en cada rincón. El sonido de sus palabras seguía resonando en mis oídos. Externa. Pensé que ya nada me dolería más. Pero entonces comprendí que lo peor aún estaba por llegar. Porque no era solo ella. Era todo lo que creía ser cierto. Todo lo que había dado. Todo lo que había construido en silencio. Estaba a punto de desmoronarse. Y lo peor era que yo no sabía cómo detenerlo. Esa misma noche, después de lo que ocurrió en la cena, cerré la puerta de mi habitación y me senté al borde de la cama. Tenía las manos temblorosas, el pecho apretado. Pero mi mente era aún más ruidosa. En mis pensamientos, comenzaba a tejer un plan. No iba a dejar que Cindy me echara de esa casa. De mi casa, sin hacer algo. No lo iba a permitir. Pero, ¿cómo lo haría? El sistema estaba diseñado para aplastar a alguien como yo. Una joven que había perdido a sus padres. Que no tenía más que lo que había construido a duras penas. Y ahora, estaba atrapada en su propia bondad. Porque mi tío Mark había dicho que no le cobraría nada por cuidar a mis padres cuando estaban en coma. Pero no me había dicho que todo lo que sucedió estaba condicionado por algo más. El trato que había hecho no era solo por amor, sino por control. El día siguiente fue aún más pesado. Cuando salí a la calle, mi mente ya estaba llena de planes. Pero algo me decía que no podía enfrentarlo sola. Así que llamé al abogado. Le conté todo, sin omitir ningún detalle. Mi voz sonaba firme. Pero al fondo, se podía escuchar un temor que no me atrevía a mostrar. Cuando terminé de explicarle la situación, me dijo que tenía que actuar rápidamente. No solo por la casa, sino por lo que Cindy estaba haciendo. Porque lo que ella había hecho al cambiar las cerraduras, al excluirme de la casa, era ilegal. Con el abogado trabajando en la parte legal, yo sabía que tenía que seguir adelante. No podía darme el lujo de esperar más. Cindy pensaba que había ganado. Pero yo sabía algo que ella no sabía. El dinero que había ganado con el sacrificio de mis padres no solo era mío. No solo estaba en la casa. Lo que más necesitaba ahora era mi dignidad. El conflicto entre Cindy y yo se estaba intensificando. Cada vez que nos cruzábamos, ella me miraba con esa mezcla de desdén y desprecio que solo alguien con un ego roto puede tener. Y cada vez que sus palabras salían de su boca, sentía como mi paciencia se desmoronaba.
Me decía que me fuera. Pero no lo decía por mí. Lo decía porque sabía que al irme, ella sería la reina de esta casa. No podía permitir que ganara. No solo por mí, por la memoria de mis padres. Por lo que ellos habían hecho para que yo tuviera un futuro. Mi tío Mark seguía callado. Al principio pensaba que tal vez él no quería involucrarse en el conflicto, pero con el paso de los días, me di cuenta de que había algo más. Me miraba de reojo, con una expresión llena de arrepentimiento, como si estuviera atrapado entre lo que había hecho por mí y lo que su hija había logrado manipular. Pero él nunca se atrevió a decirme la verdad. Nunca se atrevió a confesarme lo que había hecho por dinero. La familia que siempre pensó que me protegía, ahora me estaba dejando a merced de un sistema que me estaba aplastando. El teléfono sonó, y el abogado me indicó que ya estaba listo para presentar la demanda. Nosotros habíamos estado esperando el momento adecuado. Pero me di cuenta de que lo único que necesitaba ahora era el momento preciso. Y ese momento era ahora. Decidí que enfrentaría la batalla legal contra Cindy con todo lo que tenía. Incluso si eso significaba romper definitivamente los lazos familiares. La casa no era lo más importante. Lo más importante era mi derecho a ser quien soy. A no ser manipulada. A no ser despojada de lo que me pertenecía por un juego sucio. Al día siguiente, cuando me presenté en la casa para hablar con Cindy, me di cuenta de que había llegado demasiado lejos. Cindy estaba lista para enfrentarse a mí. Y lo sabía. Su mirada, ese odio intenso, esa furia que sentí en sus ojos cuando me vi frente a ella. Era más que una amenaza. Era una declaración de guerra. Pero no tenía miedo, porque, aunque en ese momento ella pensara que estaba controlando la situación, había algo más profundo en juego. Había algo que nadie podía ver, y que yo ahora conocía mejor que nunca. La verdad, el día después de la audiencia fue el más largo de mi vida. No porque no supiera lo que estaba por venir, sino porque la espera había hecho mella en mí de una manera que no esperaba. Todo el proceso había sido tenso, doloroso y, sobre todo, extremadamente solitario. Estaba sola en la casa, pero no me sentía vacía. Había algo en mí que, después de todo este tiempo de lucha, comenzaba a llenarse de paz. Aunque mi mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido, pero también pensaba en lo que finalmente había recuperado. Me levanté temprano, el sol estaba saliendo y, por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir un atisbo de esperanza. La casa seguía igual que siempre, con el mismo olor a madera vieja y la luz suave entrando por las ventanas. Sin embargo, en mi interior, ya no era la misma. Había cambiado. Y lo sabía. Había pasado de ser una niña perdida a una mujer que entendía lo que valía. La llamada del abogado llegó a mediodía. La sentencia estaba lista. Y a pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de las acusaciones de Cindy, a pesar de las manipulaciones de mi tío Mark y de la traición de Jason, la verdad estaba de mi lado. El tribunal falló a mi favor. La casa era legalmente mía. Y Cindy tendría que mudarse. Mi primer pensamiento fue que todo estaba resuelto. Pero al instante siguiente, algo dentro de mí me hizo pensar en todo lo que había costado llegar hasta aquí. Había estado tan concentrada en ganar la guerra, en luchar por mi derecho a ser reconocida, que olvidé un detalle fundamental. La guerra me había cambiado. Ya no veía el mundo con los mismos ojos. Ya no tenía la misma confianza ciega en los que me rodeaban. Esa misma tarde, Cindy apareció en la puerta. Mi corazón dio un vuelco cuando la vi. Sabía lo que quería. Pero me sentí distante. Más distante de lo que hubiera imaginado. No la odiaba. No podía. Ella era, al final,
Una mujer que había buscado su lugar en el mundo. Igual que yo, solo que sus métodos habían sido tan destructivos. Me miró a los ojos y, por un momento, vi algo en su expresión que no había visto antes. Miedo. No era el mismo miedo de la primera vez que la vi. Ahora era un miedo real. Un miedo a perderlo todo. A ver cómo sus sueños se desmoronaban. Lo siento, Sierra, dijo, su voz quebrada. Sé que cometí un error. No dije nada al principio. No supe qué decir. La amargura que había guardado durante tanto tiempo había desaparecido. Pero con ella también se fue todo lo que había querido ganar. Lo único que quedaba era la verdad, y una lección que debía aprender. No solo ella, sino yo misma. La tensión se desvaneció en ese momento. Sabía que había ganado. Pero no sentía victoria. Mi corazón no saltaba de alegría. Ni mis pulmones se llenaban de alivio. Era como si el peso de la batalla hubiera dejado una cicatriz en mí que no podía borrarse con una sentencia. Entonces, de repente, todo se calmó. Cindy no volvió a buscarme. Y Jason, en algún punto, aceptó que ya no podía hacer nada para cambiar lo que había sucedido. El tiempo siguió su curso. Yo seguí mi vida, ahora con la certeza de que lo que había vivido me había convertido en una persona más fuerte, pero también más sabia. No podía borrar lo ocurrido, pero sí podía aprender a vivir con ello. A vivir con la certeza de que mis decisiones, aunque dolorosas, me habían llevado a un lugar más auténtico, más verdadero. Una tarde, meses después, Jason apareció en la puerta. Su rostro estaba sombrío, su mirada evitaba la mía. Y al instante supe lo que iba a decirme. Quiero que sepas que estoy arrepentido. Su voz tembló, como si las palabras le costaran más de lo que pensaba. Cindy. Ella está cambiada. Y yo también. Lo miré fijamente, sin decir nada. No necesitaba palabras. Sabía lo que quería, y sabía que ya nada podía cambiar lo que había sucedido. Le sonreí con una suavidad que nunca creí tener. No busques mi perdón, Jason. No necesitas hacerlo. Lo único que te pido es que te cuides. A ti y a tu hijo. Y eso fue todo. Después de tantos meses de incertidumbre, finalmente entendí que la paz no llegaba con una sentencia, ni con un acto de justicia. La paz llegaba con la aceptación de que, al final, lo único que realmente importa es lo que uno se permite ser. Y esa paz, la que nunca imaginé que encontraría, ahora era mía. La paz que llega cuando uno deja de buscar justicia afuera, porque ya la tiene dentro.